Muy buenas, bienvenidos todos de nuevo al canal. Hoy toca hablar de la banda sonora en los videojuegos. ¿Por qué he decidido sacar este tema? Pues mira, muy fácil. He estado jugando estas últimas semanas al Resident Evil 4 Remake, que bueno, ha salido hace poco, me lo pillé y tal, tenía ganas de jugarlo. Y jugándolo, me he dado cuenta de ciertos elementos de la banda sonora y de la música y de cómo funcionan en los videojuegos. No ha sido exclusivamente con este juego, yo ya me he fijado mucho en ese tipo de detalles, a mí me gustan mucho los videojuegos y me gusta mucho la música, entonces me fijo mucho en este tipo de cosas, lógicamente. Pero jugándolo y comparándolo con el juego original y tal, me he dado cuenta de que la banda sonora tiene cosas bastante interesantes. No vamos a analizar la banda sonora de Resident Evil 4, ¿vale? Simplemente es el ejemplo porque es el juego con el que se me ha ocurrido esta idea. Pero sí que las bandas sonoras de los videojuegos tienen cosas bastante interesantes, ya no solo por la música en sí, sino el cómo funcionan dentro del videojuego, qué función tienen dentro del videojuego y cómo se complementan con el mismo y cómo lo acompañan. Me parece un tema bastante interesante y para los que somos un poco frikis como yo, pues creo que es un tema que está bastante bien. Así que hoy vamos a hablar de la banda sonora de los videojuegos. Lo primero, ¿qué hace para mí que un videojuego tenga una buena banda sonora? Porque claro, no solo estamos hablando de que la música en sí sea buena, sino de que acompañe al videojuego, sino de que pegue con el mismo. Porque claro, podemos hablar de cosas que tienen muy buena música, pero que no acompaña demasiado con el mood del mismo. Quiero decir, sería un poco raro estar jugando al Doom, que es un juego de matar demonios con una escopeta y reventarlos vivos, mientras estás escuchando música de Ariana Grande. No porque la música de Ariana Grande sea mala, por supuesto que no, sino porque, coño, vamos a poner un poquito de concordancia entre lo que estamos jugando y lo que estamos viendo. La música de un videojuego tiene que ser uno de los elementos más del mismo. Esto es lo mismo que en el cine. La música en el cine tiene que acompañar, no es lo mismo componer música para una película de terror que para una comedia romántica. Pues en los videojuegos funciona un poco igual. Bueno, un poco no, funciona exactamente igual. La música en un videojuego tiene que estar en concordancia con lo que estamos viendo y con lo que estamos jugando, que este es el punto importante aquí. No es lo mismo componer algo que es estático, para algo que es pasivo, para tú sentarte y poner la tele y ponerte una serie o una película, que componer algo para un elemento en el que tú también estás formando parte. Al fin y al cabo, tú estás interactuando con el entorno cuando juegas un videojuego. ¿Qué videojuegos tienen muy buenas bandas sonoras y están muy bien complementadas? Pues cualquier videojuego de Nintendo, las bandas sonoras funcionan muy bien. De Legend of Zelda, por ejemplo, la saga de Legend of Zelda tiene una buena banda sonora. Ahora cuando hablemos de cómo funciona la música en el videojuego, pondré un ejemplo y detallaremos un poco más un videojuego de Zelda. Super Mario, yo que sé, el mismo Resident Evil 4 tiene una buena banda sonora. Y uno de los que un uso más guay tienen y que tienen buenas bandas sonoras y que las complementan muy bien siempre es la saga Grand Theft Auto. Porque la saga Grand Theft Auto se marca la de Tarantino, que es coger canciones licenciadas y ponerlas, en este caso en los juegos de Grand Theft Auto en la radio. Entonces está guay porque siempre tienen una buena música, porque la verdad es que las listas de música que hacen en esos videojuegos están muy bien, y siempre están muy bien acompañando al videojuego. Sin ir más lejos, en el GTA Vice City, que es un videojuego ambientado en los años 80, la música es pues de esa época, tiene temas de Michael Jackson, de Toto, de Scorpion, y no sé, creo que es uno de los elementos en los que funciona muy bien dentro de ese videojuego, la música. Le da una ambientación de cojones al mismo, no hubiera funcionado igual de otra manera. Entonces eso, una buena banda sonora tiene que acompañar al título. Y ahora lo que vamos a ver es cómo funcionan las bandas sonoras en los videojuegos, en plan, qué aportan dentro de las mecánicas del juego en sí misma y cómo, aparte de complementarlos a nivel atmosférico, a nivel de ambientación, cómo lo complementan a nivel jugable. Bien, a nivel jugable, ¿cómo complementa una banda sonora buena, una banda sonora bien hecha, un videojuego a nivel mecánico? Pues voy a poner un ejemplo muy simple, porque claro, al principio, en los primeros videojuegos, en los años 80, bueno, incluso en los años 70, aunque los primeros videojuegos ni tenían banda sonora, ni tenían música, no había medios para ponerle música a un videojuego. La música era, como he comentado antes, simplemente atmosférica. Tú jugabas a un Pac-Man, tú jugabas a un Galaga, pues eran juegos muy simples mecánicamente y que la música simplemente era una tonadilla puesta ahí para entretenerte mientras juegas. No es que y tuviera una función como tal dentro del videojuego, no es que complementase al videojuego de alguna manera, simplemente era algo que aportaba eso, un entretenimiento extra a las propias mecánicas del juego.
Pero esto pronto va cambiando y los videojuegos se van haciendo cada vez más profundos y más ambiciosos. Y ya en los mismos años 80, con el primer Super Mario, que será un juego muy antiguo y será un juego que, reconozcámoslo, es muy simple, es muy básico. Es un juego que sentó las bases de muchas cosas, pero que visto los estándares actuales, pues es un juego que se ha quedado un poco anticuado. A mí me sigue encantando y yo le sigo echando partidas al Super Mario de vez en cuando porque me gusta. Pero ya en ese juego, con todo lo viejo que es, ya tenemos distintas músicas que acompañan a distintas situaciones. Tenemos la tonadilla clásica del Super Mario para los niveles normales. Pero cuando pasas el primer nivel y te metes en el segundo, que es un nivel de profundidades en las tuberías, la música cambia. Y cuando te vas a los niveles de agua, la música cambia. Y sobre todo, cuando te vas a los niveles del castillo de Bowser, la música cambia también. Entonces, ya desde muy temprano, los videojuegos con la música ya van teniendo esa sensación de acompañar a las mecánicas. No es lo mismo jugar los niveles normales que jugar los niveles de fuego. La música ya te está metiendo una tensión y te está metiendo en una sensación, en un mood muy distinto al de los otros niveles. Y eso es algo que, joder, teniendo en cuenta lo viejo que es el juego, tiene mucho mérito. Como ya he comentado antes, The Legend of Zelda. The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es uno de los juegos más importantes de la historia reciente y probablemente más importante de la historia, la música también es muy atmosférica y sirve para acompañar porque el juego apenas tiene música, es un juego que está como muy en silencio. ¿Por qué? Porque es un juego en que haces un viaje completamente solo. Es un juego que está planteado para que te sientas solo, para que explores. Y funciona. Realmente funciona en ese videojuego tener este tipo de música. Esto no quita que el juego tenga una gran banda sonora. El juego tiene una banda sonora de cojones. Y los temas donde hay música de alguna manera más predominante, eso es increíble. O sea, es un juego que tiene una banda sonora espectacular y que tiene unos detalles que te vuelves loco. En ese juego hay que rescatar como 4 almas de 4 bestias que están. 4 almas de 4 guerreros que están metidos en 4 bestias. Esto es un resumen muy básico. Y la música de esa zona en la que tienes que rescatar alma de esos guerreros tiene un código Morse en la que los guerreros están pidiendo ayuda. Claro, tú esto no lo identificas cuando estás jugando, pero en el momento en el que lo descubres y escuchas las tonadillas y las escuchas y las analizas y las entiendes, dices, joder, es que la banda sonora en sí misma de este videojuego ya es una puta obra de arte. Ya os digo que es un juego muy bueno y es, pues bueno, si no lo habéis jugado, si os gustan los videojuegos, tiene delito, ese juego hay que jugarlo. ¿Qué más? Otro ejemplo, volviendo a Resident Evil o a cualquier otro juego de terror, ¿cómo funciona la música en los juegos de terror? Pues, en el caso de Resident Evil 4, que es el ejemplo que voy a poner porque es que me lo pasé hace 2 días, cuando hay situaciones donde hay muchos enemigos y donde hay monstruos y donde hay que pegarse, la música es fuerte, es muy tensa. Y cuando ya has matado a todos los enemigos, la música cambia. Claro, esto al final es una mecánica del juego. El juego con la música te estás diciendo, ya puedes estar tranquilo, respira. Y eso es algo muy guay, eso es algo que en otros medios no se puede hacer con la música. Si es cierto que en el cine, pues sí, si hay música de tensa y después cambia, pues también puedes identificar lo mismo. Pero no tiene el mismo impacto que en un videojuego porque en el videojuego estás jugando tú. Pero la música no desaparece. No desaparece. Porque el silencio absoluto, en términos de terror, tampoco es tranquilizador. Claro, en un videojuego de terror que de golpe todo se quede en silencio, ya estás pensando, me va a meter el susto del siglo el hijo puta este. Y es lo que suele pasar, lógicamente. Entonces, hay que saber acompañar lo que estás viendo, hay que saber acompañar las mecánicas del videojuego. Hay muchos ejemplos. Yo que sé, el primer God of War, el de la Play 2, la pelea contra la Hydra, que es súper épica, la primera parte del barco del videojuego. Y que cuando ya pasas esa parte y vas a otra parte en la que, bueno, unos minutitos en los que no hay acción, la música cambia completamente y se vuelve algo mucho más tranquilo. Y también sirve para oxigenar un poco al jugador. Es decir, los videojuegos tienen que tener un ritmo. Si todo el videojuego está aquí arriba, llega un momento en el que tú te agobias. Tiene que también tener partes en las que haya, pues bueno, pues tranquilidad. Y eso también lo acompaña la música. La música, al fin y al cabo, es una mecánica más del juego. Aunque sea una mecánica pasiva, aunque evidentemente tú no pulses un botón y salga música, ¿no? Simplemente es como algo que está en el fondo, pero tiene que acompañar las mecánicas del videojuego.
Y eso es lo bonito y lo interesante. Luego sí, nos podemos ir a cosas como los juegos musicales tipo Guitar Hero, Crypt of the Necrodancer, que son videojuegos que funcionan con ritmo. Ahí, pues bueno, pues la música, la función que tiene está clara, ¿no? Al fin y al cabo son juegos de hacer música, o el DJ Hero, que qué cosa más hortera de juego, por cierto. No sé. Entonces eso, una buena banda sonora tiene que funcionar acompañando al videojuego. Ejemplos hay a patadas y funciones hay a patadas, pero yo qué sé, por poneros una más también, en los JRPG, cuando entras en un combate de estos por turno, la música no va a ser la misma que la que estás explorando, ¿no? Tú juegas a Pokémon y te metes en el combate y la música es distinta. Te está metiendo en una sensación de peligro, te está metiendo en hostia, tienes que pelear. Por poner otro ejemplo. Ya digo que ejemplos hay muchos y bueno, seguro que si se os ocurren más en la caja de comentarios, pues la tenéis ahí para dármelos y que aportemos todos a este vídeo porque de verdad es que creo que es un tema francamente interesante. Así que nada, pues si os ha gustado el vídeo, darle a like, lo dicho, comentar y nos vemos en el próximo la siguiente semana.